Buenos días. Esta es la clase número 12 del módulo 5 del curso Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy comenzaremos con el metabolismo del grupo hemo y el estudio de la hemoglobina y el glóbulo rojo. La hemoglobina es una proteína encargada del transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos. La falta de hemoglobina caracteriza una serie de patologías conocidas como anemia, que se definen como una disminución de los valores de hemoglobina o hematocrito por debajo de los valores normales para la edad, sexo y estado fisiológico. Los valores de hemoglobina no son constantes a lo largo de toda la vida ni en diferentes situaciones. En general aumentan con la edad, son mayores en hombres que en mujeres, descienden en el embarazo y aumentan con la permanencia a niveles mayores al nivel del mar. Las anemias se pueden clasificar de diferentes tipos, por ejemplo, carenciales, cuando hay carencia en la dieta de hierro, vitamina B12 o ácido fólico, por trastornos en la membrana del eritrocito que alteren la vida media de este, por déficit de las estructuras de las globinas, entre las que tenemos a las talasemias que veremos a continuación, algunos déficits enzimáticos del glóbulo rojo que determinan alteraciones especialmente en su capacidad reductora, y por anticuerpos que produzcan hemólisis, es decir, rotura del glóbulo rojo por cuestiones autoinmunes. Comenzaremos con las globinas. Las globinas son diferentes proteínas que se expresan en el organismo y algunas en diferentes estadios. Dentro de las globinas son proteínas que forman a la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está formada por 4 moléculas de globina. Habitualmente son 2 de un tipo y 2 de otro tipo. Las cadenas de globina se denominan cadena alfa, cadena beta, delta, gamma, epsilon y zeta, que representaremos con las letras A, B, D, G, E y Z. Así tenemos los diferentes tipos. La hemoglobina, conocida como hemoglobina del adulto, que forma la mayor parte de la hemoglobina en la sangre de una persona adulta, se conoce como hemoglobina A1 y está formado por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Un porcentaje menor de la hemoglobina del adulto se llama hemoglobina A2 y está formado por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. La cadena alfa también participa en algunas hemoglobinas embrionarias, como la GOWER2, que está formado por 2 cadenas alfa y 2 epsilon, y la hemoglobina fetal, que existe en la vida fetal, y que está formado por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Como dijimos, la hemoglobina A1 está formada por cadenas alfa y beta, por eso que aparece nuevamente, y también tenemos la hemoglobina Portland, que es una hemoglobina embrionaria que está formada por 2 cadenas beta y cadenas zeta. La cadena delta solo forma parte de la hemoglobina A2, como vimos anteriormente, y la cadena gamma forma parte de la hemoglobina fetal, que ya vimos por combinación con la cadena alfa. Cuando no hay cadenas alfa, por algún déficit genético, se pueden asociar 4 cadenas gamma formando lo que se llama hemoglobina de Barth. Esta hemoglobina no tiene capacidad de transporte de oxígeno. A nivel embrionario tenemos la hemoglobina GOWER1 y GOWER2, que tienen cadenas epsilon siempre. En la GOWER1 son 2 epsilon y 2 zeta, y en la GOWER2 2 epsilon y 2 alfa. Y la cadena zeta forma parte también de hemoglobinas embrionarias, la Portland 2, que son Z2, beta 2, y la GOWER1. Veamos ahora el metabolismo del hemo. El hemo es un grupo prostético que forma parte de la hemoglobina. Se sintetiza a partir de succinil-CoA y glicina
y es utilizado en proteínas como la hemoglobina, pero también la mioglobina y los citocromos. Su catabolismo da origen a la bilirrubina, que se encuentra en sangre y se excreta por vía biliar. Los productos de degradación de la bilirrubina, que veremos a continuación, son la estercobilina y la urobilina, que se excretan por heces y orina respectivamente. Veamos un breve resumen de la síntesis y la degradación del grupo hemo. Como dijimos, la síntesis comienza a partir de succinil-CoA y glicina por una enzima conocida como delta-aminolebulínico sintetasa, que forma el primer compuesto conocido como ácido delta-aminolebulínico. Luego, por acción de una serie de enzimas, se generan sucesivamente porfobilinógenos, uroporfirinógeno, coproporfirinógeno, protoporfirinógeno y finalmente el hemo. Ya veremos en más detalle esta parte. La última etapa de formación del hemo requiere, además de la protoporfirina 9, que es el producto final de la síntesis, la unión de hierro 2 para formar hemo, que es llevada a cabo por la enzima ferroquelatasa. El hierro es provisto por los depósitos que se encuentran formando ferritina entre el hierro y la apoferritina. Un detalle importante de la síntesis del hemo es que el hemo produce una retroalimentación negativa sobre la enzima delta-aminolebulínico sintetasa. Ante altos niveles de hemo, la enzima se va a frenar, y ante bajos niveles de hemo, la enzima se va a activar, manteniendo los niveles de hemo adecuados. Cuando el grupo hemo es degradado, se forma primero biliverdina, luego bilirrubina, que se conjuga con ácido glucurónico en el hígado y finalmente, como dijimos, es excretado en materia fecal y en orina en forma de estercobilina y urobilina, que son compuestos coloreados, que dan color a las heces y a la orina. Veamos algunos detalles. Cuando están afectadas las enzimas que se encuentran en este recuadro, es decir, desde el ácido delta-aminolebulínico hasta el hemo, la alteración genética de cualquiera de estas enzimas genera patologías conocidas como porfirias. El saturnismo es una enfermedad que se caracteriza por una inhibición de la porfobilinógeno sintetasa y es producida por la intoxicación por plomo. Y las ictericias son un conjunto de enfermedades que en general están relacionadas a trastornos en el catabolismo del grupo hemo y en sus procesos de excreción. En la síntesis del grupo hemo y en la degradación intervienen tres tipos de compuestos básicamente. Un compuesto que se denomina pirrol, que es una estructura cíclica, que tiene nitrógeno, es un heterociclo de 5 miembros con un nitrógeno, y que tiene dos cadenas, habitualmente cadenas ácidas o bien que reducidas, que son cadenas carbonadas directamente. Otras estructuras que se hallan en la síntesis del grupo hemo son lo que se conocen como tetrapirroles cíclicos. 4 de estas estructuras se unen, como lo vemos acá, a través de un puente de carbono y generan estructuras tetrapirroles cíclicas. Dentro de estos se encuentran los porfirinógenos, las porfirinas y el propio hemo. Y en la degradación se produce una rotura del grupo hemo en este lugar, de manera de que queda un tetrapirrol, pero lineal, que tenemos acá. Los tetrapirroles lineales son las estructuras clásicas de los compuestos hallados en el catabolismo del hemo, como la bilirrubina, biliverdina, bilirrubina conjugada, estercobilina y estercobilinógeno, urobilina y urobilinógeno. Veamos entonces acá en detalles la síntesis del hemo. En este color gris vemos la matriz mitocondrial de la célula donde se sintetiza el grupo hemo. En general el grupo hemo se sintetiza en todas las células, y parte ocurre en la matriz mitocondrial y otra parte en el citosol. En amarillo tenemos acá abajo luego básicamente el proceso de catabolismo del grupo hemo. Entonces, como dijimos, la síntesis comienza con succinil-CoA y glicina, que se unen en una reacción catalizada por la enzima delta-aminolebulínico sintetasa, que forma en primer lugar un intermediario conocido como ácido alfa-amino beta-cetoadípico,
que pierde dióxido de carbono para dar el primer compuesto, que es el ácido delta-aminolebulínico. Recordemos que esta enzima es extremadamente importante porque sufre retroalimentación negativa por el propio grupo hemo que tenemos acá. Luego, dos moléculas de ácido delta-aminolebulínico, que acá han sido distribuidas espacialmente de una manera cómoda, se unen entre sí y se produce un enlace químico entre los átomos marcados, formándose así el primer pirrol, conocido como porfobirinógeno, y la enzima es la porfobirinógeno sintetasa, también conocida como ácido delta-aminolebulínico deshidrasa. Esta es la enzima que es inhibida por plomo y bloquea la síntesis del grupo hemo, produciendo el saturnismo con aumento de los niveles de ácido delta-aminolebulínico y anemia por falta de grupo hemo. 4 moléculas de porfobirinógeno que se han distribuido acá son captados por la enzima uroporfirinógeno sintetasa 1 y se produce la unión de ellos formando un tetrapirrol lineal que acá se distribuyó de esta manera por comodidad, pero no tiene el enlace, que se llama hidroximetilbilano. Este hidroximetilbilano tiene dos alternativas. En ambas de ellas se va a cerrar formando un tetrapirrol cíclico. Si lo hace de manera no enzimática, se forma un compuesto que es el uroporfirinógeno 1, que no es un isómero utilizado en la síntesis del grupo hemo. Pero si actúa la uroporfirinógeno cosintetasa 3, se forma el uroporfirinógeno 3, que como podemos ver es un tetrapirrol que tiene acá un grupo acetato, un grupo propionato, acetato-propionato, acetato-propionato y propionato-acetato. El uroporfirinógeno 3, formado entonces luego por la acción de la enzima uroporfirinógeno descarboxilasa, pierde 4 dióxidos de carbono, transformando los grupos acetatos que teníamos acá en grupos metilos, como podemos ver, formando un compuesto que se llama coproporfirinógeno 3. Luego, por acción de la coproporfirinógeno oxidasa, se pierden los grupos carboxilos de los propionatos que tenemos en este sitio y se forman lo que se conocen como grupos vinilos, formando el protoporfirinógeno 3. El protoporfirinógeno 3, por acción de la protoporfirinógeno oxidasa, sufre cambios en la estructura de su anillo, introduciéndose algunos dobles enlaces, como podemos ver acá, y forma un compuesto conocido como protoporfirina 9. La protoporfirina 9 es el sustrato de la hemosintetasa o ferroquelatasa que incorpora hierro a partir de la ferritina y que une el hierro a través de enlaces coordinados con los nitrógenos de los pirroles, formando la estructura del hemo-B, que es utilizada por las moléculas de globina para la síntesis de la hemoglobina. También se pueden formar otros grupos hemo que van a formar partes de los citocromos y otras enzimas de nuestro organismo. Cuando el glóbulo rojo termina su vida, dado que el glóbulo rojo no tiene forma de repararse por carecer de ADN y de síntesis proteica, el glóbulo rojo en promedio en 120 días degradado, y a nivel del sistema monocítico macrofágico es tomado por la enzima hemoxigenasa que rompe este enlace generando un tetrapirrol lineal conocido como biliverdina. Luego una enzima, la biliverdin reductasa, que utiliza NADPH, produce la reducción de algunos enlaces, como podemos ver en este sitio. Básicamente este doble enlace se transforma en simple. La bilirrubina es un pigmento de color verde, mientras que la bilirrubina es un pigmento de color amarillo-naranja. Este compuesto tiene cierta insolubilidad en agua, por lo cual es transportado por proteínas hasta el hígado, donde del hígado, por acción de la glucuroniltransferasa, en las cadenas laterales de propionato, se le unen ácidos glucurónicos provisto por el UDP glucurónico para formar el mono o el diglucurónico de bilirrubina, que es un compuesto más soluble en agua y que es secretado por vía biliar. Como dijimos, hay una serie de patologías. El déficit de la porfobirinógeno sintetasa produce el saturnismo, y después acá tenemos las diferentes porfirias. Cuando falta la uroporfirinógeno sintetasa 1, se produce una enfermedad
hereditaria conocida como porfiria intermitente aguda. Cuando hay un déficit de la uroporfirinógeno cosintetasa, se produce la porfiria eritropoyética congénita. El déficit de la uroporfirinógeno descarboxilasa produce la porfiria cutánea tardía y el déficit de la coproporfirinógeno oxidasa, la coproporfiria hereditaria. El déficit de la protoporfirinógeno oxidasa, porfiria variegata, y el déficit de hemosintetasa, la protoporfiria. Todas estas enfermedades se interpretan exactamente de la misma manera. Supongamos, centrémonos en la porfiria variegata. Un déficit de esta enzima producirá un déficit del grupo hemo y por lo tanto una disminución en la síntesis de hemoglobina y una acumulación de los compuestos que se encuentran antes de la enzima. Debemos recordar que el grupo hemo producía una retroalimentación negativa sobre delta-aminolebulínico sintetasa. Si la enzima está bloqueada y hay poco grupo hemo, esta enzima no va a ser retroalimentada negativamente y por lo tanto va a aumentar la síntesis de los compuestos para la síntesis del hemo, que se acumularán aún más antes de la enzima inhibida. Por lo tanto, en general, en las porfirias vamos a encontrar aumento de todos los compuestos que se encuentran antes de la enzima inhibida y disminución de todos los compuestos posteriores, con disminución del hemo, de la hemoglobina, del hematocrito y de anemia. Veamos ahora el catabolismo del grupo hemo. El grupo hemo, como dijimos, es tomado por la hemooxigenasa, lo transforma en biliverdina, luego la biliverdin reductasa lo transforma en bilirrubina y en el hígado, a través de la glucuroniltransferasa, se forma el diglucurónido. El déficit de la glucuroniltransferasa produce un síndrome conocido como síndrome de Crigler-Najjar, que es una enfermedad que está dentro de las ictericias hepáticas que veremos a continuación. El diglucurónido o monoglucurónido de bilirrubina es excretado por bilis al intestino. En el intestino, la flora intestinal, que contiene enzima beta-glucuronidasa, le elimina los ácidos glucurónicos y a su vez produce reducción de algunos enlaces, como podemos ver acá, este doble enlace y este doble enlace es reducido para formar lo que se conoce como el D-urobilinógeno. Este D-urobilinógeno puede sufrir nuevas reducciones, por ejemplo, el grupo vinilo que tenemos acá, que tiene un doble enlace, se transforma en grupos etilos con enlace simple y formando el urobilinógeno I. Y luego por reducciones aún mayores se puede producir el estercobilinógeno o urobilinógeno de tipo L. Como podemos ver, en ese caso la reducción va a ocurrir sobre los dobles enlaces que se encuentran en estos anillos. Estos urobilinógenos son compuestos no coloreados y pueden sufrir oxidación por contacto con el oxígeno. Cuando el D-urobilinógeno se oxida, forma D-urobilina por formación de un doble enlace, como podemos ver acá. El I-urobilinógeno forma urobilina y el estercobilinógeno forma estercobilina por oxidación. Estos compuestos son coloreados de color marrón y en general cuando se excretan por materia fecal son los que le dan el color marrón a las heces y un color amarillento a la orina, dado que parte de estos compuestos se absorben a nivel del intestino y pasan a la sangre y pueden filtrar y ser excretados a nivel urinario. Como dijimos, la beta-glucuronidasa es una enzima de la flora intestinal. Está en las edades tempranas de los niños, cuando la flora intestinal todavía no está completamente constituida, no hay una gran expresión de beta-glucuronidasa en los microorganismos y por esta razón en los niños muchas veces la materia fecal es mucho más clara que lo que es en los adultos. Veremos ahora lo que conocemos como ictericias. Para esto primero analicemos este esquema. Acá tenemos la síntesis del hemo que da como resultado hemo que se incorpora con las moléculas de globina al glóbulo rojo. Este glóbulo rojo tiene una vida que en promedio dura aproximadamente 4 meses
y luego es captado por el sistema monocítico macrofágico, que lo transforma en bilirrubina y lo vuelca al plasma. Esta bilirrubina, conocida como bilirrubina libre o no conjugada, o bilirrubina indirecta, es captada por el hígado, donde es conjugada por la enzima glucuroniltransferasa. Esta bilirrubina conjugada, como vimos, es volcada al intestino, donde es transformado en estercobilinógeno, que parte puede ser reabsorbido, generando circulación enterohepática, o parte puede ir por orina, donde lo vamos a encontrar como urobilinógeno o urobilina, o también en heces como estercobilina. Los valores normales de bilirrubina libre es hasta 1 miligramo por decilitro y los bilirrubina conjugada hasta 0,3 miligramos por decilitro. Cuando estos valores aumentan, la bilirrubina, por ser un compuesto coloreado de color naranja amarillento, le da a la piel, a las mucosas y a las conjuntivas un color amarillento que se conoce como ictericia. Existen básicamente 3 tipos de ictericias: aquellas que ocurren antes del hígado, conocido como ictericias prehepáticas, las ictericias hepáticas, que ocurren por deficiencia a nivel del hígado, y las ictericias poshepáticas, que son las posteriores al hígado, relacionadas a las vías de excreción de la bilis. Veamos la ictericia en lugar obstructiva. La ictericia obstructiva ocurre como consecuencia de una obstrucción en las vías de excreción biliar hacia el intestino y corresponde a una ictericia poshepática. Acá vemos en diferentes colores el color que le estamos dando. Cuando le damos color amarillo es por aumento de la bilirrubina, y cuando le damos un color marrón es por aumento de los pigmentos de excreción urinaria y fecal. En la ictericia obstructiva, como dijimos, y lo marcamos acá con línea de puntos, está disminuido el pasaje de la bilirrubina conjugada hacia el intestino. Como consecuencia de esto, y detallado en color azul, tendremos una disminución del estercobilinógeno, por lo tanto también disminuirá la estercobilina y el color de las heces, y habrá menor circulación enterohepática de estercobilinógeno. También va a haber una disminución del estercobilinógeno, por lo tanto tendremos menos urobilinógeno y menos urobilina. Como el hígado funciona bien, la bilirrubina se conjuga bilirrubina conjugada, y esta bilirrubina conjugada, al estar imposibilitada la excreción hacia la vía biliar, esta bilirrubina conjugada invierte el polo excretor del hepatocito, volcándose a la sangre. Esta bilirrubina conjugada es soluble, de bajo peso molecular, y puede filtrar a nivel de la orina, hallándose bilirrubina conjugada en la orina, que se conoce normalmente como pigmentos biliares, y que le va a dar un color oscuro a la orina. Por lo tanto, en una ictericia obstructiva lo que tendremos será aumento de bilirrubina, fundamentalmente a expensas de la bilirrubina conjugada. Tendremos el plasma, tendremos una ictericia por color amarillo del plasma, la piel, las mucosas y las escleróticas, y tendremos heces claras, es decir, lo que se conoce como acolia, y tendremos orinas oscuras por la presencia de bilirrubina conjugada. Pasemos ahora a la ictericia hepática, que estaría afectando a nivel del hepatocito. Las afecciones a nivel del hepatocito dependerán qué es el paso que está ocurriendo, en qué paso está ocurriendo. Supongamos que acá tenemos una menor captación de bilirrubina por parte del hígado, que ponemos con línea de punto. Al haber una menor captación va a haber una menor conjugación, por eso pusimos en azul. Por lo tanto tendremos una disminución de la bilirrubina conjugada tanto en hígado como en el plasma, y un aumento de la bilirrubina no conjugada. Al no haber bilirrubina conjugada, porque el hígado no lo logra hacer, ya sea porque no lo capta, porque sus enzimas no funcionan, tampoco se va a volcar hacia el intestino, por lo tanto va a haber una disminución del estercobilinógeno, y va a haber una disminución de la estercobilina con heces de escaso color, es decir, con acolia, y al no haber circulación enterohepática no se va a filtrar por orina, habiendo disminución del urobilinógeno y la urobilina, que son los que le dan color. Por lo tanto también tendremos orinas de escaso color, heces de baja coloración, orinas de baja coloración, y el plasma con un color amarillo o naranja intenso nos está indicando una ictericia hepática. Un caso clásico de esto es el síndrome de Crigler-Najjar, que es un déficit no en la captación de la bilirrubina, sino en el proceso de conjugación.
Y las ictericias prehepáticas, dentro de las ictericias prehepáticas tenemos las ictericias hemolíticas, que son aquellas en las cuales la vida media del glóbulo rojo está disminuida porque hay un aumento del catabolismo glóbulo rojo por el sistema monocítico macrofágico. En esta circunstancia, al haber una mayor cantidad de glóbulos rojos, se vuelca más bilirrubina a la sangre. Al haber más bilirrubina para la sangre, es más la bilirrubina que es conjugada, por lo tanto es más lo que se vuelca al intestino, hallándose aumentado el estercobilinógeno y por ello la estercobilina, por lo tanto las S tendrán un color intenso, un oscuro intenso. También una mayor circulación enteropática, con lo cual el estercobilinógeno en sangre aumenta y se filtra más a nivel urinario, habiendo un aumento del urobilinógeno y la urobilina en orina, con aumento de la coloración. También puede haber, como un aumento de la conjugación de bilirrubina, un pequeño aumento de la bilirrubina conjugada, pero en los casos de la ictericia hemolítica, el aumento de la bilirrubina total en plasma se va a deber fundamentalmente a un aumento de la bilirrubina no conjugada.